Un centro comercial modesto en Paris, California. Una cafetería con 78 seguidores en Facebook, horchatates, chilaquiles, crepes con forma de corazón. Un letrero que dice: el amor puede esperar, la comida no. La dueña es amable, discreta, habla poco. Sus clientes la describen como una chica normal, tranquila, de las que no llaman la atención. Nadie en ese centro comercial sabe que esa misma joven de 24 años fue fotografiada el 2 de marzo de 2026, parada frente a un ataúd dorado en Zapopan, despidiendo al hombre que durante 14 años fue el líder criminal más buscado de todo el hemisferio occidental. Nadie sabe que México tiene una orden de arresto activa contra ella por el secuestro de 2 militares de la Marina Armada de México. Nadie sabe que su esposo acaba de ser condenado a 11 años y 8 meses en una prisión federal de los Estados Unidos. Nadie sabe que su hermano cumple cadena perpetua en ADX Florence, la prisión más hermética del planeta, que su madre fue arrestada 2 veces, que su padre murió abatido por fuerzas especiales mexicanas el 22 de febrero de 2026. Toda la familia cayó. Ella no, y desde ese 22 de febrero nadie la ha vuelto a ver en la cafetería. Quédense hasta el final de este video, porque la forma en que esta mujer logró mantenerse libre, mientras el imperio más poderoso del crimen organizado se derrumbaba a su alrededor, es la historia más perturbadora que hemos investigado en este canal, y la respuesta está en un detalle que nadie en su familia supo aprovechar mejor que ella. El 4 de abril de 2001, en algún punto del estado de California, nació una niña con algo que millones de personas en México arriesgan la vida cruzando desiertos para conseguir: un acta de nacimiento estadounidense. Laisha Michelle Oseguera González llegó al mundo como ciudadana de los Estados Unidos de América, no por accidente, sino por decisión, porque su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, había vivido en California durante los años 80 y 90, había sido arrestado en San Francisco en 1986, había trabajado en redes de producción de metanfetamina en Redwood City, había sido deportado, había vuelto y había sido arrestado nuevamente en 1900 Sacramento en 1992 antes de ser expulsado para siempre del territorio norteamericano. Él sabía exactamente lo que significaba no tener ese documento, sabía lo que costaba no tenerlo. Así que cuando formó su familia con Rosalinda González Valencia, la estrategia fue clara desde el principio. Los hijos nacen en suelo americano. Su hermano Rubén nació en San Francisco en 1990, ciudadano estadounidense. Su hermana Jessica, también vinculada a California, ciudadana estadounidense. Y Laisha, la menor, la última, la que nadie miraba con la misma atención que miraban al heredero varón o a la hija entrenada en finanzas, ciudadana estadounidense, creció dividida entre 2 realidades que no podían ser más distintas. En Jalisco, vivió rodeada del poder absoluto que su padre estaba construyendo desde las cenizas del Cártel Milenio. Las caravanas blindadas, los operativos nocturnos, el miedo que precede a un hombre antes de que entre a una habitación. En California vivió lo que vive cualquier hija de familia mexicana con dinero en el sur del estado. Escuelas privadas, centros comerciales, el anonimato cómodo de los suburbios donde nadie pregunta de dónde viene el dinero. Mientras llegue puntual, esta doble vida no fue un accidente de circunstancias, fue un diseño. Y Laisha, la más pequeña, la que pasó más desapercibida dentro de su propia familia, fue la única que aprendió a habitarlo completamente. Su nombre no apareció en ningún expediente público, en ninguna ficha de inteligencia, en ningún reporte de agencia federal hasta 2021, cuando firmó una carta dirigida a un tribunal de los Estados Unidos pidiendo clemencia para su hermana Jessica. 20 años de existencia completamente invisible para las autoridades de 2 países. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa nació en 1987. Cuando Laisha tenía 13 años, él ya era un operador activo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando ella tenía 16, él ya manejaba rutas internacionales. La diferencia de edad no era una anomalía en ese mundo, era una constante. Los hombres que habían demostrado lealtad y capacidad operativa durante años se emparejaban con las hijas de las familias fundadoras. No era romance, era arquitectura. Su padre se llamaba José Luis Gutiérrez Valencia, conocido en el inframundo como el Donelo, y su historia dice más sobre el mundo en el que creció, el gaucho, que cualquier expediente judicial. En 2003, el Donelo organizó una fiesta dentro del penal de máxima seguridad de Puente Grande mientras cumplía condena. No una reunión discreta, una fiesta con banda en vivo, alcohol, y el Donelo anunciando a voz en cuello que él era quien mandaba ahí adentro. El video se filtró,
se volvió escándalo internacional. Demostró en imágenes lo que todo México sospechaba, que los muros de ciertas prisiones no eran un límite para ciertos hombres, sino simplemente una dirección diferente desde donde seguir operando. El Donelo fue liberado en noviembre de 2017. 10 días después, el 4 de diciembre, infantes de Marina mexicanos lo rastrearon y lo abatieron. Cristian heredó la posición de su padre en la organización antes de cumplir 30 años. Pero lo que hace esta historia verdaderamente peculiar no es la edad ni el apellido. Es la geometría familiar. La hermana del Gaucho estaba casada con el Menchito, el hermano de Laisha. Cuando Laisha y Cristian se unieron alrededor de 2020 y 2021, la familia Oseguera, Cervantes y la familia Gutiérrez, Valencia quedaron completamente entrelazadas en 2 generaciones simultáneas. El hijo del hombre que organizó fiestas en prisión, casado con la hija del hombre más buscado de México. El hermano de Laisha casado con la hermana del Gaucho. 2 familias fundadoras del cártel convertidas en una sola estructura de sangre. Según los registros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre 2014 y 2023, el Gaucho coordinó personalmente el transporte y distribución de 40,000 kilogramos de metanfetamina y 2,000 kilogramos de cocaína desde México hacia territorio estadounidense. Era un operador financiero sofisticado, especializado en lavado de activos a través de bienes raíces, empresas fantasma y transferencias internacionales. No era un sicario. Era un ejecutivo del crimen con acceso directo a El Mencho y con la confianza acumulada de casi una década de operaciones sin fallar. Ese era el hombre con el que Laisha construyó su vida. Y en noviembre de 2021, los dos tomarían juntos la decisión más violenta y más costosa de sus vidas. El 15 de noviembre de 2021, amaneció como cualquier otro día en Zapopan, Jalisco. Ese mismo día, a horas de diferencia, ocurrieron 2 eventos que no eran coincidencia. Primero, las autoridades mexicanas arrestaron a Rosalinda González Valencia, conocida como la jefa madre de Laisha, esposa de El Mencho y cerebro financiero de una organización que movía cientos de millones de dólares al año a través de más de 70 empresas fachada. No era un arresto menor, era la captura de la directora financiera de uno de los cárteles más poderosos del planeta. Segundo, horas después, 2 elementos de la Marina Armada de México fueron secuestrados en el estacionamiento de un Walmart en Zapopan, en plena luz del día, en un operativo coordinado que no dejó margen para la improvisación. Un hombre y una mujer, militares entrenados, tomados por sorpresa en territorio que el cártel controlaba como si fuera propio. El mensaje era directo: tienen a nuestra gente, nosotros tenemos a la suya. La lógica era brutal pero simple. Si el gobierno quería a sus marinos de regreso, tendría que soltar a Rosalinda. Era un intercambio forzado, ejecutado con la frialdad de quien ha crecido viendo que la violencia es una herramienta de negociación, tan válida como cualquier otra. La Marina lanzó una operación de búsqueda inmediata. Zapopan, Puerto Vallarta, los municipios aledaños, las casas de seguridad conocidas, los contactos infiltrados. 4 días. 4 días en los que 2 familias de militares no sabían si sus hijos estaban vivos. El 19 de noviembre, una llamada anónima. Las autoridades llegaron a una carretera en Puerto Vallarta y encontraron a los 2 marinos, arrodillados en la orilla del camino, vivos. La mujer estaba físicamente ilesa, el hombre tenía marcas de golpes visibles. Los habían maltratado lo suficiente para mandar un mensaje de poder, pero los habían dejado vivos para mantener abierta la negociación. El problema era que no hubo negociación. El gobierno mexicano no intercambia rehenes por detenidos de alto valor. Hacerlo habría enviado una señal catastrófica. Que secuestrar militares funciona como mecanismo de presión. Rosalinda se quedó presa. Los marinos fueron recuperados y la operación entera, que había costado 4 días de terror y la integridad física de un elemento de las Fuerzas Armadas, no produjo absolutamente ningún resultado para quienes la ejecutaron. Las investigaciones apuntaron rápidamente a El Gaucho como coordinador directo de la operación. La participación de Laisha fue más difícil de probar en términos judiciales. Según los reportes de inteligencia, su rol estuvo en la planificación y coordinación desde un segundo plano, no en la ejecución sobre el terreno. Pero México construyó el caso de todas formas. Se emitieron órdenes de arresto contra los 2. En 2021, un juez le concedió a Laisha una suspensión temporal del proceso. En 2022 la apelación fue rechazada. La orden de arresto quedó activa. Si pisaba suelo mexicano y las autoridades la identificaban, enfrentaba décadas de prisión por secuestro de personal militar, uno de los delitos con penas más severas en el Código Penal Federal.
En ese momento, Laisha tenía 20 años. A finales de 2023, una historia comenzó a circular entre los rangos del cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho había mandado matar a El Gaucho. El motivo exacto variaba según quien contara la versión. Traición, mentiras, un error operativo imperdonable. Pero el resultado era siempre el mismo. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa estaba muerto, ejecutado por orden de su propio suegro. La historia se propagó con la velocidad y la credibilidad que solo tienen las noticias en el inframundo cuando nadie aparece a desmentirlas. Los cárteles rivales la registraron, la inteligencia mexicana la documentó, la DEA tomó nota. Todos dieron por muerto a El Gaucho. Era mentira. El Gaucho estaba vivo, y el Mencho sabía exactamente dónde estaba porque él mismo había ayudado a construir la historia. La muerte falsa no fue una fuga improvisada. Fue una operación de extracción diseñada para borrar a un hombre del mapa mientras el mapa entero seguía creyendo que ese hombre ya no existía. El Gaucho cruzó la frontera por un túnel clandestino en las inmediaciones de Tijuana. No son los túneles rudimentarios que imagina la mayoría de las personas. Son estructuras de ingeniería sofisticada, con ventilación, iluminación, sistemas de riel para mover cargamentos, construidos con el financiamiento de una organización que mueve miles de millones de dólares al año. Ahora uno de esos túneles lo estaba moviendo a él. Cruzó con documentación falsa. No simplemente un nombre inventado escrito a mano en un papel, sino una identidad completa, respaldada por documentos fabricados con la calidad suficiente para resistir una verificación estándar. En septiembre de 2023, ya en territorio californiano, utilizando esa identidad falsa, obtuvo una licencia de conducir del estado de California a nombre de Luis Miguel Martínez, con un número de seguro social completamente inventado. Luis Miguel Martínez no existía en ningún registro previo. Era una persona creada desde cero para que el Gaucho pudiera existir legalmente en los Estados Unidos sin ser el Gaucho. Laisha no necesitó ningún túnel, no necesitó ninguna identidad falsa. Cruzó la frontera con su pasaporte estadounidense por un punto de entrada regular, como cualquier ciudadana americana que regresa a casa. Ella ya estaba en California cuando Cristian llegó. Ya había estado preparando lo que vendría después. Lo que vino después fue una mansión de 5 habitaciones en Riverside, California, adquirida por $1.200.000 en efectivo a través de una empresa vinculada al negocio de tequila de la familia. Riverside no es un suburbio de lujo, ni un vecindario donde los millonarios llaman la atención por sus propiedades. Es una ciudad mediana del sur de California, donde una mansión de ese valor puede pasar relativamente inadvertida entre otras propiedades de precio similar. La vendedora declaró posteriormente a la DEA que durante el proceso de compra había sospechado que algo no cuadraba con sus compradores, pero que no tenía forma de confirmar nada. La DEA sí pudo confirmar, utilizando tecnología de reconocimiento facial, aplicada a imágenes obtenidas durante la investigación. Los agentes identificaron a Luis Miguel Martínez como Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, el operador del cártel Jalisco Nueva Generación, que todo el mundo creía muerto en una fosa clandestina de Jalisco. El hombre que había coordinado el transporte de 40,000 kilogramos de metanfetamina vivía en una casa de 5 habitaciones en Riverside, con licencia de conducir californiana y una identidad inventada, a menos de 2 horas de Los Ángeles. En noviembre de 2024, la DEA ejecutó la orden de arresto. El Gaucho fue detenido. La mansión fue allanada. Confiscaron 2 armas de fuego sin número de serie, vehículos de lujo, joyas y relojes. Laisha no fue arrestada ese día. El 18 de diciembre de 2025, en una sala del Tribunal Federal de Washington, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa escuchó su sentencia. 11 años y 8 meses de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional por lavado de dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. Había admitido haber gestionado personalmente más de $2.200.000 en efectivo, provenientes de operaciones de narcotráfico, moviéndolos a través de transacciones inmobiliarias, empresas fantasma y transferencias internacionales, diseñadas para hacer que ese dinero pareciera limpio ante el sistema financiero formal. La fiscal que llevó el caso declaró frente a las cámaras que la DEA estaba desmantelando al cártel Jalisco Nueva Generación pieza por pieza. No era una exageración retórica. En los meses previos a esa sentencia, el hermano de Laisha cumplía cadena perpetua en ADX Florence. Su tío, el Queenie, había sido extraditado. Su madre había salido de prisión apenas en febrero de 2025 tras cumplir condena. Su cuñada, la hermana del Gaucho, había enfrentado proceso judicial
La red familiar entera había pasado por el sistema judicial de uno u otro país. Christian se quedó parado frente al juez federal sabiendo que cuando saliera de prisión tendría 50 años y una organización que ya no existiría en la forma que él conoció. Laisha no estaba en esa sala. Laisha no tenía ningún motivo para estar en esa sala porque Laisha no enfrentaba ningún cargo en los Estados Unidos. No había sido acusada en el proceso contra el gaucho, a pesar de haber vivido con él en la mansión de Riverside, a pesar de haber estado presente durante el periodo en que él operaba desde California con identidad falsa, a pesar de ser la hija del líder de la organización que él representaba. El Departamento de Justicia no presentó cargos contra ella. La DEA no la incluyó en ninguna lista de buscados. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que sanciona a los operadores financieros de los cárteles, bloqueando sus activos y prohibiéndoles hacer negocios en el sistema estadounidense, no tiene su nombre en ningún registro público. Su cafetería en Perris tampoco aparece en ninguna lista de activos vinculados al crimen organizado. A 12 millas de esa cafetería, su hermana Jessica Johanna Oseguera González la Negra, quien cumplió 29 meses de prisión federal por lavado de dinero, había comprado al contado una casa por $590,000 en Winchester, California, 18 meses después de quedar en libertad. Los vecinos declararon a los medios que la casa fue sometida a una remodelación de un nivel que nadie en el vecindario había visto antes. Mármol en todos los pisos, piscina nueva, un putting green instalado en el jardín trasero, árboles adultos levantados con grúa por encima del techo, porque el acceso principal era demasiado estrecho para transportarlos de otra manera. Un vecino de 85 años le dijo al New York Post que siempre sintieron que algo inusual ocurría en esa propiedad. 2 hermanas, un radio de 12 millas entre las dos, ambas en el mismo condado, ambas libres, todos los hombres de su familia presos o muertos. El 22 de febrero de 2026, un operativo militar de proporciones históricas terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes en las montañas de Tuxpan, Jalisco. 14 años, 3 presidentes, 7 operativos fallidos, $15 millones en recompensa, ofrecidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todo eso había sido insuficiente para alcanzarlo. Un helicóptero impactado en 2015 no lo detuvo. La extradición de su hijo no lo dobló. Los arrestos de su esposa, de su cuñado, de sus operadores más cercanos no lo hicieron cometer el error que las agencias de inteligencia de 2 naciones esperaban durante más de una década. Cayó el 22 de febrero, y Laisha lo supo ese mismo día desde California, donde llevaba semanas sin ser vista en su cafetería. El 2 de marzo de 2026, en el recinto de La Paz en Zapopan se realizó el funeral. Fue una ceremonia cerrada, con un operativo de seguridad gubernamental masivo en el perímetro. Helicópteros sobrevolando la zona, elementos de la Guardia Nacional apostados en los accesos. El ataúd era dorado. Los fotógrafos que lograron capturar imágenes desde los ángulos permitidos registraron algo que los analistas de seguridad tardaron pocas horas en confirmar. Entre las personas presentes estaba una joven que los sistemas de reconocimiento facial y los perfiles de inteligencia identificaron como Laisha Michelle Oseguera González. Según fuentes mexicanas citadas por medios locales, fue ella quien realizó los trámites para reclamar los restos de su padre ante las autoridades. Lo que eso significa en términos prácticos es lo siguiente. Laisha regresó a México, un país que tiene una orden de arresto activa contra ella por secuestro de personal militar de la Marina Armada, uno de los delitos con penas más severas en el Código Penal Federal mexicano. Cruzó la frontera con su pasaporte estadounidense. Se presentó ante las autoridades para reclamar un cuerpo. Estuvo en el funeral y se fue. Nadie la detuvo. Hay 2 maneras de leer esto, y ninguna de las 2 es tranquilizadora. La primera, calculó con precisión que durante las horas del funeral, con el operativo de seguridad gubernamental, enfocado en contener una posible respuesta violenta del cártel y con la atención mediática internacional concentrada en la muerte del líder, nadie iba a priorizar ejecutar una orden de arresto por secuestro en medio de ese contexto, que la ventana era estrecha, pero suficiente, que conocía los tiempos mejor que cualquier funcionario. La segunda lectura es más incómoda y por ahora no tiene respuesta verificable, que su capacidad para moverse entre los 2 países con una orden de arresto activa no es solo producto de su cálculo personal, sino de algo más estructural, de conexiones o protecciones que no han salido a la luz pública todavía. Desde el 2 de marzo de 2026, Laisha Oseguera González no ha vuelto a ser vista en el Rincón La Chulis. La cafetería sigue abierta,
El Rincón. La Chulys abrió sus puertas en 2018, en un centro comercial de Perris, California. No es un local en una calle principal ni en un vecindario de moda. Es uno de esos espacios que existen en los márgenes de la economía suburbana del sur de California, entre una lavandería y una tienda de artículos religiosos, en un estacionamiento donde los carritos del supermercado terminan abandonados junto a los separadores de concreto. La página de Facebook del negocio tiene 78 seguidores. El menú ofrece horchata latte, mocha mexicano, matcha con fresa, chilaquiles, crepes, tortas. Los precios van de $1.50 a $13.99. Los letreros en la pared dicen cosas como: el amor puede esperar, la comida no, y la vida es corta, cómete una torta. Cuando los reporteros del New York Post llegaron al local, el día después de la muerte de El Mencho, los clientes habituales reaccionaron con una mezcla de incredulidad y shock genuino. Uno de ellos declaró textualmente que jamás se le hubiera cruzado por la mente ninguna conexión con el crimen organizado, que era una chica normal, que nunca hablaba de su familia, que simplemente estaba ahí, detrás del mostrador, preparando bebidas. A 12 millas de ese mostrador, en la ciudad de Winchester, también en el condado de Riverside, su hermana Jessica, Johanna Oseguera González, llevaba 18 meses reconstruyendo su vida después de 29 meses en prisión federal. La forma en que eligió reconstruirla llamó la atención de cada vecino en un radio de varias cuadras. La casa la compró al contado por $590,000. Lo que vino después fue una remodelación que los vecinos describieron a los medios con un vocabulario que no suelen usar para hablar de obras en el barrio. Mármol en todos los pisos de la propiedad, una piscina nueva construida desde cero, un putting green instalado en el jardín trasero, y el detalle que ningún vecino olvidó: una grúa industrial levantando árboles adultos por encima del techo de la casa, porque el acceso principal era demasiado estrecho para transportarlos por tierra a nivel del suelo. Un vecino de 85 años le dijo al New York Post que desde el principio sintieron que algo inusual ocurría en esa propiedad, que las obras no paraban, que el nivel de inversión no correspondía con el perfil del vecindario, que siempre pensaron que algo no cuadraba. Nadie llamó a nadie. Las obras terminaron. Jessica vive ahí. Laisha vive a 12 millas. Una sirve horchata latte a $1.50 detrás de un mostrador, en un local con 78 seguidores en Facebook. La otra instaló árboles con grúa en el jardín de una casa comprada al contado después de salir de prisión federal. Las dos en el mismo condado, las dos libres. Todos los hombres de su familia muertos o cumpliendo condena en prisiones de máxima seguridad de 2 países. En 2024, un juez del estado de Baja California emitió un fallo que pasó casi desapercibido en los medios internacionales, pero que dice más sobre la estrategia legal de la familia Oseguera González que cualquier declaración pública. El tribunal ordenó la liberación de una residencia en Tijuana que la Fiscalía General de la República había mantenido bajo embargo como parte de las investigaciones por lavado de dinero contra la organización. La propiedad había sido adquirida entre 1998 y 2009 a nombre de miembros de la familia. La FGR argumentó que era un activo vinculado a operaciones ilícitas. La defensa respondió con un argumento técnico y preciso. La propiedad fue comprada cuando Laisha era menor de edad. Su madre actuó únicamente como gestora administrativa y la fiscalía no había presentado evidencia suficiente que demostrara que el inmueble fue utilizado directamente para actividades criminales. El juez le dio la razón a la defensa. La FGR no pudo probar lo que necesitaba probar. La residencia fue liberada. No es un caso aislado. Un segundo proceso legal sigue activo sobre otra propiedad en playas de Tijuana bajo el mismo esquema de embargo. La defensa utiliza el mismo argumento estructural: adquisición durante la minoría de edad de Laisha, gestión materna sin vinculación directa a operaciones del cártel, insuficiencia probatoria de la fiscalía. Es un patrón, y el patrón funciona porque descansa sobre una realidad legal incómoda que los sistemas judiciales de ambos países enfrentan con los hijos de líderes criminales. Ser hija de El Mencho no es en sí mismo un delito tipificado. Heredar propiedades de una familia investigada no equivale automáticamente a participación en las actividades que generaron esos activos. Demostrar que una menor de edad era beneficiaria consciente y activa de un esquema de lavado de dinero requiere un estándar probatorio que las fiscalías raramente alcanzan cuando los registros financieros directos apuntan solo a los adultos. La misma lógica que protegió su nombre de los expedientes durante 20 años sigue operando, ahora en los tribunales.
mientras el Menchito fue condenado a cadena perpetua con evidencia directa de su participación en operaciones, mientras el Gaucho admitió haber gestionado millones en efectivo y fue sentenciado a casi 12 años, mientras su madre enfrentó 2 arrestos por administrar 70 empresas fachada. La Isha aparece en los registros como la menor de la familia, la que estaba en California, la que firmó una carta pidiendo clemencia para su hermana, la que abrió una cafetería con 78 seguidores en Facebook. Técnicamente, en términos de lo que los fiscales pueden probar ante un juez, esa narrativa no es falsa, y esa es precisamente la razón por la que sigue funcionando. Hagamos el recuento final. Rubén Oseguera González, el Menchito, hermano mayor, heredero designado, segundo al mando de la organización más poderosa del hemisferio occidental, cadena perpetua más 30 años adicionales en ADX Florence, Colorado, sin posibilidad de libertad condicional. Morirá adentro. Jessica Johanna Oseguera González, la negra, hermana mayor, operadora financiera. 29 meses de prisión federal en los Estados Unidos por lavado de dinero. Libre desde marzo de 2022. Vive en Winchester, California. Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, el Gaucho, esposo. 11 años y 8 meses de prisión federal por lavado de dinero para él. Cártel Jalisco Nueva Generación. Condenado el 18 de diciembre de 2025. Cumplirá su condena en el sistema penitenciario federal de los Estados Unidos. Rosalinda González Valencia, madre, directora financiera de la organización durante décadas. Arrestada 2 veces. Libre desde febrero de 2025. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, padre, líder supremo, el hombre más buscado de México durante 14 años. Abatido por fuerzas especiales mexicanas el 22 de febrero de 2026 en Tuxpan, Jalisco. Laisha Michelle Oseguera González, sin cargos en los Estados Unidos, sin nombre en ninguna lista de buscados de la DEA, sin sanciones de la Oficina de Control de Activos, extranjeros del Departamento del Tesoro, con una orden de arresto activa en México por secuestro de personal militar que lleva activa desde 2021 y que hasta la fecha no ha producido ninguna detención porque Laisha vive en California, donde esa orden no se ejecuta automáticamente. 24 años. Pasaporte estadounidense. Cafetería con 78 seguidores en Facebook. Y desde el 22 de febrero de 2026, desaparecida. La pregunta que ninguna agencia de inteligencia ha respondido públicamente es si esa desaparición es el movimiento natural de alguien que sabe que su cara está ahora en todos los medios del mundo, o si es algo más calculado, más permanente, más parecido a lo que hizo el Gaucho cuando todos lo dieron por muerto y apareció en Riverside con otra identidad y una mansión de 5 habitaciones. Hay otra pregunta que tampoco tiene respuesta verificable todavía. La DEA lleva años construyendo casos contra los miembros de esta familia con una paciencia y una precisión que no se improvisan. El caso contra el Menchito tardó años en llegar a juicio, pero hay algo que todavía no encaja en esta historia. La DEA tardó años en construir el caso contra el Menchito, tardó años en ubicar y capturar al Gaucho, tardó más de una década en cercar al propio Mencho. Sin embargo, Laisha Michelle Oseguera González sigue siendo una pieza que nadie ha podido tocar. Una ciudadana estadounidense, una orden de arresto activa en México, un pasado que conecta directamente con el liderazgo de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Y aún así, una cafetería pequeña, un perfil casi invisible, una vida aparentemente normal en California. Tal vez esa fue siempre la estrategia. Mientras todos miraban al heredero, al operador financiero, al líder del cártel, nadie estaba mirando a la hija menor. Y ahora que todo el imperio cayó, ella es la única que sigue libre. La verdadera pregunta no es dónde está Laisha. La verdadera pregunta es, ¿cuánto sabía realmente desde el principio? Y si esta historia demuestra algo, es que a veces la persona más peligrosa no es la que dispara, sino la que nadie estaba mirando.